Bueno, pues dejadme que veamos qué es lo que ocurría en el Santiago Bernabéu. Estábamos hablando hace unos momentos precisamente de esa alerta. Les vamos a dar nuevas noticias en nada de lo que está ocurriendo en estos momentos en Bélgica. Alerta máxima, se temen un atentado, y leo palabras textuales, concreto, ataque concreto e inminente en estos momentos por parte de 2 terroristas. Uno de ellos se cree que estaría o que podría portar armas. Por ejemplo, en Bélgica, lo contábamos hace unos momentos, parado el metro, parados todos los espectáculos, parados directamente los eventos deportivos, parada la circulación en buenas zonas del país. ¿Se puede mantener esto? Yo ante las palabras de Manuela Carmena me quedo con las palabras de Hollande y me quedo con las palabras de Anne Hidalgo. Yo sinceramente prefiero esa firmeza, o sea, porque uno está en la obligación de decir algo. O sea, Manuela Carmena no es una alcaldesa de cualquier ciudad. Es una ciudad que tiene encima una larga y terrible y trágica historia de atentados terroristas. Por lo tanto, las palabras de Manuela Carmena son relevantes y son un contraste respecto a aquellos que tienen claro lo que se debe de hacer. Sobre todo lo que no tienen claro, lo que tienen claro es que se debe de hacer algo y que se debe actuar. Mira, un Estado de Derecho tiene como objeto principal garantizar la libertad y la seguridad de sus ciudadanos. Y la libertad y la seguridad se tiene que no solo analizar, sino que ejercer. Y ejercer hasta las últimas consecuencias, evidentemente, de una forma meditada, analizada, inteligente. Pues ya está, lo que pide comprometida. Carmena, No. Carmena lo que dice, lo que está diciendo indirectamente es lo que dijo el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, el señor Pisarello, de la franquicia de Podemos, acusando a Hollande de hacer terrorismo aéreo. Es lo que quiere decir, no diciéndolo claro. Porque cuando uno, ante una coyuntura como esta, donde una ciudad hermana, porque todas las ciudades lo son, también Bagdad, que ha habido hace poco un atentado en una mezquita chií, también en Mali, es decir, esto no es solo contra Occidente, esto va más allá. Occidente está seriamente golpeado por proximidad, pero esto es una guerra global, es una guerra entre sunís, entre chiíes, donde mueren muchos miles de musulmanes también. Y aquí nos afecta como europeos, claro, pero los europeos tenemos la obligación... Está, ¿no? Evidentemente, la tuya es la tuya, yo hago la mía. Pero que hayas asociado... Primero has interpretado a Pisarello. Y segundo... Perdona, yo no te he interrumpido. Oye, ¿me dejas acabar? Ahora, enseguida. Jordi, concluye. No, perdona, esto no es una interpretación, esto es un tuit del señor Pisarello. Y si quieres te lo enseño, porque lo traducí en inglés y en francés para que lo leyese el señor Hollande y la señora Hidalgo. Porque es vergonzoso que un político demócrata iguale a unos terroristas con un presidente de un gobierno, que lo que hace es defender a sus ciudadanos y lo hace atacando de una forma selectiva a aquellos que han ordenado en forma de comandos atentar contra sus ciudadanos. Yo prefiero tener un presidente del gobierno, yo quiero tener una alcaldesa de mi ciudad y quiero tener un responsable político que yo confíe en que hará todo lo necesario para garantizar la libertad y la seguridad de sus ciudadanos, que esa es su principal función. Dejadme que le pregunte a José Ramón y que le pregunte al almirante si en los distintos escenarios en los que hemos visto este tipo de ataques habíais percibido que apareciese esta desunión política. José Ramón, en Francia, en otros sitios, bueno, en estos mismos momentos lo están teniendo en Bélgica, etcétera. ¿Se había visto esta división política en la que un grupo con representación importante y que tiene además alcaldías potentes en estos momentos con sus distintas marcas saliese desmarcándose por completo del resto? Mira, Carlos, yo aunque sea de Ávila, cito siempre una frase de Edmund Burke, que es un filósofo inglés del siglo XVIII. Para que el mal triunfe, solo hace falta que los hombres buenos no hagan algo. Es que eso lo hemos oído, hemos oído. Por lo tanto, de verdad, es que hay discursos que no se sostienen y ese no se sostiene. En este tema es que no se puede estar equidistante ni ponerte de perfil. Yo le pregunté en 2 ocasiones el viernes por la mañana a Pedro Sánchez, al líder del PSOE, le hice la misma pregunta. Es decir, ¿cree usted que es posible y aceptable un pacto, un acuerdo de gobierno o el que sea con un partido que no apoye el pacto antiyihadista? Y la primera, pues me contó la historia del reloj de Cuco. Y cuando le dije, mire, le he preguntado qué hora es, no la historia del reloj de Cuco, volvió a contarme la historia del reloj de Cuco y dice, es que usted da por supuesto ya algo en lo que pregunta. Dijo, no, solo le pregunto si es factible, si usted ve posible y factible que un partido como el PSOE pacte para gobernar o para lo que sea con un partido que no se sume al pacto antiterrorista, antiyihadista, y no me quiso contestar. Lo peor de todo es que desgraciadamente yo creo que como sociedad tenemos que estar preparados y tenemos que saber y asumir no solo que el riesgo es cierto
y la amenaza es cierta y que es desgraciadamente muy probable que suframos en cualquier ciudad de nuestro país un día un atentado similar al que hemos visto recientemente en París. Y para eso, empezar a trabar que el discurso político frente a eso tiene que estar cohesionado y tener unas líneas comunes que ningún atentado vaya a romper, que nunca más vivamos en este país la desunión después de un atentado. Salirse de eso cuando el pacto antiyihadista no está organizando un despliegue de tropas en Irak, ni está planificando cómo se va a responder a la amenaza de Estado Islámico en la zona. Lo que está diciendo es cómo vamos a comportarnos como fuerzas políticas a la hora de tomar decisiones que intenten velar por la seguridad de nuestros ciudadanos. Salirse de ese acuerdo es que solo puede tener una lectura política, de intencionalidad política, para poderse desmarcar. Y yo, cuando ves determinados comentarios que lo que parecen es volver a intentar asimilar a la decisión que deba adoptar un gobierno, este o el que venga, en relación a acciones que se deban emprender, espero que determinadas por la ONU, coordinadas con los países árabes, perfectamente organizadas, legítimas, pero que a lo mejor habrá que implicarse en Irak, en Mali y donde sea, porque este país, como país serio, como potencia intermedia, va a tener que tomar decisiones. Yo lo que espero es que todas las fuerzas políticas, sin hacer tacticismo político, aprovechando para desmarcarse, sean conscientes que nuestros ciudadanos nos van a reclamar unidad frente a una amenaza y un riesgo. Pues Jordi, dejadme... Pero es que hay un sector de la sociedad española y de la política española absolutamente convencidos de que nos merecemos el horror. El diario El País titula: Bruselas en máxima alerta por riesgo de atentado concreto e inminente. Mantiene y cuenta además la historia de cómo se ha elevado por parte del OCAM, del organismo encargado de coordinación para el análisis de amenazas, cómo se ha elevado precisamente esa alerta hasta llevarla al máximo. En estos momentos está en el máximo. También se están alterando ya, de hecho, los trazados, las líneas de autobús. Es decir, está afectando al país por completo. Y leo una información de una cosa que ocurría hace unas horas. Hallan un importante arsenal de productos explosivos y químicos en Bruselas. En uno de los barrios de Bruselas se ha detectado un arsenal de productos explosivos y químicos. Lo digo por lo que anunciaba el otro día el señor Manuel Valls desde Francia, diciendo: nos tememos un atentado con productos químicos. Es decir, estaríamos hablando ya de una cuestión que no solamente ya por la gravedad de las matanzas, sino incluso por el arsenal utilizado, revestiría una gravedad máxima. Nosotros, digamos, peleamos con las manos atadas. Entonces no es el problema de carro de combate contra carro de combate, sino que hay que meter los objetivos de cada uno y luego a mi manera de ver, errada decisión de la administración Obama de hacer una cuestión de fe, no meter tropas en Siria y no decidir qué prioridad tiene, echar a Assad o acabar con él. Usted lo comentaba antes muy bien, si el problema no es... El problema es cómo planteas el final. El final. Claro, evidentemente, el gran problema de la invasión de Norteamérica en Irak es que no debes entrar si no sabes cómo vas a acabar, cómo vas a salir. Y ese es el gran problema, porque en esta zona, es una zona muy compleja, cierto, con unas fronteras artificiales, con unos grupos muy mezclados, con una guerra civil entre chiíes y sunís. Cuando aquí hablaba antes el chico aquel que adoctrinó de los apóstatas, es que entre ellos hay una guerra civil. Por lo tanto, cuando se decidiese intervenir, repito, de una forma bien editada, con tropas terrestres probablemente de otros países musulmanes, bueno, con apoyo de los países occidentales, habría que saber qué se iba a hacer una vez se ganase. Exactamente. ¿Cómo se iba a dividir? Evidentemente, ni Irak ni Siria, el futuro geopolítico de Irak y de Siria serán radicalmente diferentes a como los hemos entendido hasta ahora. A nuestros mapas van a ser radicalmente diferentes. Y eso es lo que nadie tiene claro. Ese es el gran drama. ¿Por qué? Porque vivimos Rusia lo que quiere asegurarse, entre otras cosas, aparte de apoyar a Assad, esto aquí el experto nos lo dirá, es que tiene ahí una base naval más importante de su flota. Y para terminar, estamos en una guerra. Cuando Hollande decía, estamos en guerra, yo creo que no nos vamos a poner todos a Clausewitz a analizar lo que era la guerra, ¿no? Pero sí que es cierto que es una guerra híbrida, una guerra líquida, asimétrica. Yo creo que híbrida es un buen concepto porque es nuevo, es muy contemporáneo y que hay que afrontar de una forma muy diferente. Pero negar la mayor, negar que esto es una guerra, negar que es una guerra diferente a lo que hemos entendido hasta ahora, diferente al concepto clásico, pero que es una guerra, una guerra híbrida, donde habrá que actuar de una forma inteligente y común, es fundamental. Y para acabar, la diferencia con Francia, Francia siempre ha tenido una política exterior común o pactada.
una política de defensa común y pactada. Este país, el nuestro, a día de hoy, todavía no hay un consenso entre el conjunto de fuerzas políticas que pueden determinar el futuro de este país sobre qué política exterior y, sobre todo, qué política de seguridad y defensa queremos para garantizar nuestras libertades en nuestro país, que eso es fundamental. Dejadme que le pregunte a Ana por lo que estábamos comentando de esos mensajes que están saliendo. Algunas de las frases, Ana, que habíamos mostrado, Pisarello, que es el número 2 de Ada Colau en Barcelona, equipara lo que habíamos visto en París directamente, y dice él: el gobierno de Hollande responde a las muestras de solidaridad y pésame con más terrorismo desde el aire. Los ataques que se han planteado por parte de Francia, los ataques que se han planteado coordinados con otros países, ¿se pueden equiparar, como hace Pisarello, al terrorismo, es decir, más terrorismo desde el aire, Ana? No, en ningún caso, y además Francia ya venía actuando junto con Estados Unidos sobre Siria. Lo que ha hecho es recrudecer los ataques que estaba llevando a cabo sobre territorio sirio. Pero es cierto que es importante, a la hora de, antes de tener una estrategia, hay que definir exactamente la naturaleza de la amenaza. Y por eso todo lo que ha sucedido esta semana ha sido crucial. Primero, Hollande por primera vez ha dicho que estamos en guerra. Francia está en guerra y ha obligado a la Unión Europea a posicionarse, porque además él, en el momento que ha pedido ayuda europea, no ha hecho uso de la cláusula de solidaridad, que es lo que en principio está previsto en los tratados europeos. Es que yo creo que la discusión donde se tiene que centrar es normal y admisible en un país democrático, en medio de lo que estamos viviendo, con oleadas en estos momentos de amenaza en toda Europa, con masacres del terrorismo yihadista. ¿Es normal que uno de los partidos tenga una financiación que ronde los 10.000, 12.000 euros al mes directamente de uno de los canales públicos iraní? Pero Carlos, vamos a ver, primero porque hay una colusión de intereses. Pablo Iglesias era eurodiputado. En Bruselas y en Estrasburgo se debaten en ocasiones propuestas de resolución contra, por ejemplo, la vulneración de los derechos humanos en Venezuela, y se pueden perfectamente negociar o proponer sobre Irán. Entonces, cuando tú estás a sueldo de una televisión pública de cualquier país, y evidentemente más de un régimen teocrático que conculca determinados derechos y libertades de sus ciudadanos, obviamente hay una colusión de intereses. Yo la vida previa de Pablo Iglesias, sinceramente, ni lo sé ni me importa. Si es ético o no, allá es su decisión. Lo que pasa es que él ya ha sido un representante público, como europarlamentario español. Vamos, ¿se entendería que lo estuviera pagando un fondo, un think tank americano de ultraderecha? Pues no. ¿A que no? Que Exxon, la mayor multinacional del petróleo, sería normal que estuviera pagándole a Pablo Iglesias una televisión. O sea, él estaría denunciando, si esto lo hace cualquier otro, si esto lo hace Pedro Sánchez, que resulta que cuando hace 10 años hacía una televisión y la sigue haciendo, y la financiera Exxon, estaría, vamos, diciendo que eso tendrá un coste, se va a arrodillar delante de las presiones. La diferencia es que este señor está arrodillado de otro país que tiene evidentemente unos intereses. Nadie da nada por nada. Cuando tú estás queriendo influir en la política española a través de una cadena de televisión, y en Sudamérica a través de una cadena de televisión, evidentemente defiendes unos intereses. Y eso tiene un intercambio. Eso es evidente y lógico. Yo sinceramente creo que es un despropósito tal magnitud que yo no entiendo cómo Pablo Iglesias, que puede ser presidente del gobierno de España, va a seguir presentando la tuerca. ¿O fuera Pachi? De verdad. O sea, que alguien pueda cobrar un euro de un país tercero y se presente como presidente presidenciable a un gobierno de España, yo sinceramente creo que no aguanta el más mínimo análisis. ¿El nivel de riesgo sea infinitamente mayor de lo que nos están contando? La verdad que la información que están dando refleja una supuesta situación de riesgo absoluta. Yo no sé cuánto más se puede... Claro, también se ha hablado. Suspendieron el partido de fútbol y no han encontrado nada. No hablo solamente de Bruselas, porque además este nivel de alerta no es, según tengo entendido, me acaban de mandar un mensajito, no es en toda Bélgica, es en Bruselas. En Bruselas. En Bruselas y creo que en otra ciudad. Pero me refiero más... La tercera parte de Bélgica. Sí, bien, pero que es Bruselas, no es la todo. Mitad de Bélgica. Pero me refiero también a esta petición que hace el presidente francés Hollande de tener el estado de emergencia durante un periodo de 3 meses, que es una medida absolutamente extrema. Es que quizá a lo mejor el peligro es mayor de lo que nos están contando. Bueno,
Y a lo mejor en España, y no quiero alarmar, los riesgos que están evaluando los servicios de inteligencia y las fuerzas y cuerpos de seguridad, en fin, son también lo suficientemente potentes como para tener un nivel 4 reforzado, según nos han contado. Debemos ser muy cautos. Claro, pero podemos hacer dos respuestas. Bruselas la es política la capital europea, no solo la capital de Bélgica. Es decir, paralizar Bruselas es paralizar la capital europea. Claro. Es decir, Hay la dos imagen que se respuestas. transmite La a todo el mundo políticamente es que la correcta- capital de la Unión Europea está casi en estado de sitio. Es decir, yo creo que hay que ser cauto. Los niveles de información que tienen que barajar las fuerzas de comercio de Estado y la inteligencia que ahora mismo está focalizada, sin duda, en una buena parte en Bruselas, hay que ir con cuidado. Yo creo que por muchas o sobrereacciones que a veces determinados políticos adopten por una cuestión meramente de protección de su propia carrera política, que seguramente se han dado en ocasiones. Yo creo que hay un nivel de alerta que seguramente está fundamentado en noticias ciertas, que son riesgos muy probables y que yo creo que también por responsabilidad y por prudencia los gobiernos tienen que actuar en consecuencia. Pero los niveles máximos no son sostenibles por la definición de máximo. Lo máximo no se puede sostener siempre, pues si no, no sería máximo. Pero el propio ministro hablaba de dos claves esenciales. Uno, cortar las vías de financiación, que es lo que se ha planteado incluso desde aquí, es decir, no solamente se combate con bombardeos, efectivamente, palabras literales del ministro, sino también cortando las vías de financiación. Clave, y en eso coincidimos, incluso los que se supone que disienten. Y segundo, ha dicho un elemento clave, hay que parar esa vía, digamos, de falta de integración dentro de las sociedades que lleva a la pobreza y que frente a esa pobreza extrema, cualquier promesa de paraíso, evidentemente, hace la captación, que es torpemente dicho el te lleva a inmolarse, que evidentemente no es que no tenga más remedio que inmolarse, sino que evidentemente esa expresión es incorrecta, pero el ministro efectivamente deja muy claro. Pero no, lo que digo es que no hay... Con un titular del ministro, me quedaría con ellos o nosotros. Ya, no, pero ese es el titular. Ese es el titular político. Ese es el titular esencial. No, es el titular ellos para elecciones. O nosotros. No, ¿Qué dices? Ellos, los que matan, y nosotros somos las víctimas. A ver si ahora no hay distingos. Esa es la parte esencial. Yo creo que, por suerte, en esta ocasión no se ha planteado en España la unanimidad, sino la unidad. Es decir, el texto del pacto antiyihadista es perfectamente suscribible por cualquier partido democrático de este país. Es decir, si uno no es capaz ni siquiera en aquellos matices que no ve, dejarlos de lado para buscar la unidad frente a una amenaza real a nuestros valores y a nuestra democracia, es que entonces de alguna manera, no es que se justifique, pero si quiere uno separar. A mí me gustaría que unánimemente el conjunto de fuerzas políticas de este país, o aquellas que pueden estar llamadas a gobernar este país, estuvieran de acuerdo. Bueno, pues lo que tenemos que reclamar es que como mínimo haya una gran mayoría de partidos que los elementos centrales del combate y de la lucha entre esos ellos y nosotros, esos ellos no es el Islam, son aquellos que provocan el mal y el terror. El problema es que uno, el pacto antiyihadista, no puede ser uno en esta vida es que uno cuando bombardea Rusia, Irak, se calle la boca y no diga ni pío. Yo no he visto que nadie diga a Putin terrorista, y cuando de repente van los franceses que se acaban de matar a 130 con ciudadanos y hacen un bombardeo selectivo en Raqqa, haya un miembro de un partido político que les acuse de terroristas. Ya está bien, hombre, la doble moral y la doble manera de medir. Eso sin lugar a dudas. Pablo Iglesias sobre Albert Rivera. Os leo la frase por prestarse al pacto antiyihadista. Albert Rivera, con sus aspavientos y sus sobreactuaciones belicistas, se me parece mucho al Aznar de las Azores. Eso es una, pero es que frase de Pablo Iglesias. Eso es una majadería por una razón. Ni ha habido sobreactuación. De alguien que sabe que se está quedando atrás en los apoyos ciudadanos de cara a unas elecciones y tiene que empezar a decir ridiculeces de este tipo. Vamos a ver. Nosotros como mínimo vamos a defender una política de seguridad y defensa adecuada a este país y que intentaremos que sea consensuada, asumiendo que tenemos que tener un compromiso especialmente relevante como ciudadanos y como nación de dotar a nuestras fuerzas de seguridad y a nuestro ejército de los elementos y materiales necesarios para garantizar nuestra democracia. Porque son así, porque entienden que eso es perturbador para nosotros, como ellos, mucha de esta gente odia una sociedad como la nuestra, pues les parece normal. Ha habido una parte de la izquierda que en este país ha vivido desde hace desgraciadamente muchas décadas con una asimetría moral y ahora un relativismo político. Es decir, una dictadura en Cuba no es la misma dictadura que en Chile, ¿verdad?
Los derechos humanos en Venezuela no son los mismos derechos humanos que... Vamos a ver, oye, cuando uno tiene unos principios, la izquierda, pues está uno de acuerdo, ¿no? Pero la izquierda en teoría tiene unos principios. Esos principios deben ser universales. Cuando uno persigue la libertad, la emancipación del hombre, ¿vale? Aunque sea por sustitución del absoluto religioso, es cierto que una sustitución, lo decía Steiner, la nostalgia del absoluto, ¿no? Bueno, o que haya una voluntad de sustitución del fenómeno religioso como la explicación de un todo y se haga desde el materialismo, pero en principio no tendría que haber una simetría moral ni ética sobre un mismo hecho. Un detenido político, un prisionero político en Venezuela es un prisionero político. Por mucho que tú puedas estar en sintonía con el modelo económico que se aplique, tú no puedes defender o obviar o ignorar que hay unos derechos conculcados. Una dictadura es una dictadura porque falta la libertad de expresión, de manifestación, de elección, de opinión. Entonces, es intolerable. Es decir, no se puede tener relativismo político y asimetría moral. Antes Esther decía que no había ningún político español que hubiera llamado a las cosas por su nombre. No, pero sí, que es lo he verdad. aclarado. Hay uno. Ha habido uno que sí ha llamado a las cosas por su nombre, pese a que el 20D se la juega. Y se llama Albert Rivera, que él dijo sí lo ha dicho. esto mismo que yo estoy diciendo en los primeros días. No comparemos, no hagamos una comparación facilona, porque comparar a Ciudadanos con Vox pues es casi chirriante. Es chirriante. Él ha llamado a las cosas por su nombre, que es lo que hay que hacer, mientras que otros dirigentes políticos que ahora se la juegan el 20D se están poniendo de perfil. Vale, lo único que yo añadía era que en ese nosotros, que sí que evidentemente tiene en enfrente a Daesh, al terrorismo islámico, que son dos cosas, porque con Daesh acabas, pero con el terrorismo islámico no acabas por mucho que bombardees e invadas. Bueno, vayamos empezando. No, bueno, ya, pero hay una clave que es en eso nosotros, hay una parte que cree que se resuelve todo militarmente, hay una parte que cree que se resuelve militarmente bajo tratados internacionales y otra parte que cree que lo más efectivo para luchar contra el Daesh no es bombardear ni ir militarmente, sino cortarla. Digo, que gente que cree, o sea, que es nosotros frente a ellos. A ver, de una en una, por favor. Es que no es una dicotomía, no es... Que se pueden hacer las cosas de muchas maneras. Es que son todas. Así de simple. Se puede hacer mal, como en Irak, o bien. Es que se va a tener que hacer todo. Se va a tener que combatir militarmente a Daesh. Oye, otra cosa es con quién irá, quién pondrá tropas en el terreno. Pues esa es la clave. Pero militarmente. Se tendrá que hacer una política de inteligencia, se tendrá que hacer una política económica, claro, evidentemente, de geopolítica. Evidentemente. Pues ese debate es el que ¿quién está diciendo que solo hay que ir a bombardear? Por favor, eso es una simplificación, una banalización. Yo no escuchaba a nadie decir esto se va a resolver solo militarmente. Y es lo único que estamos haciendo. Militarmente también. No, ¿verdad? En Europa hay que controlar el efecto adoctrinador que genera esos desencadenantes. Y además hay que hacer pedagogía social no solamente con los musulmanes que pueden ser susceptibles de, sino con nuestra propia población para que entienda qué fenómeno está ocurriendo, que todo tiene una raíz fundamentalmente religiosa, que básicamente no es una raíz económica y que estamos ante un conflicto entre religiones y entre visiones de cuál es el rol del ser humano y qué valores deben de prevalecer o no. Porque mientras aquí ellos u otros nos llamen cruzados o nos llamen infieles, hay un problema semántico muy importante que hay que aclarar y resolver. Jordi, a ver, pedías la palabra. Yo creo que tenemos que intentar entender el origen, el verdadero origen de esto. Evidentemente que ha influido en la historia de desmembración del Imperio Otomano, el reparto está clarísimo, pero hay un origen que se llama salafismo. Es una escuela de interpretación del Corán, que es rigorista de aplicación y que cree en la Guerra Santa y que tiene un objetivo, imponer un califato universal. Pues y que lo intenta conseguir, y eso es ideología, eso no es que de verdad, es que hay que escucharlos. Yo hay muchas veces que dices, pero si es mucho más sencillo, solo tienes que escuchar y leer lo que dicen. Evidentemente que eso requiere de un caldo de cultivo donde pueda florecer, pero las ideas están claras, tienen un objetivo, su objetivo es imponer un califato universal y aplicar una visión del Islam. Por eso no se puede confundir el Islam con lo que está sucediendo con Daesh, pero Daesh es el hijo putativo del salafismo wahabista, del salafismo que nació en Arabia Saudí. Oye, de verdad, ¿quién está detrás? ¿Quién ha financiado? Mira, Dani Mateo, este señor, que no sabe ni las fechas. O sea, el 11S es previo a derrocar a Saddam Hussein.
Dice, Dani Mateo dice, opino lo mismo, déjame que lo lea, opino lo mismo de París que del 11S, 11M y los atentados de Londres. Jamás debieron meterlos Irak, allí. ¿no? Y ahora, por su culpa, estamos en guerra. En Irak, es decir, la segunda guerra de Irak, la que derroca a Saddam Hussein, que es justamente posterior a los atentados del 11S. Es que, 30 segundos.